y cómo es que Pablo ahora está escribiéndoles una carta a los hermanos que están en Colosas, ¿no? Pero hoy ya vamos a entrar de lleno al texto, vamos a entrar de lleno al capítulo 1, del verso 1 al 11, vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia, puedes sacarla, si no, nos sigues también a través de la pantalla. Tenemos ahí los versículos que vamos a estar compartiendo hoy, del verso 1 al 11. Pero algunos quizás quieren usar su Biblia, quieren marcarlo y puedes hacerlo, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosenses para recordarles algo importante, y que es el título justamente de este estudio, de esta serie. ¿Cuál es? Para recordarles que ellos están completos en Cristo, que Cristo es suficiente, no hay nada más que agregar. Pero por ahí había voces alrededor de la ciudad de Colosas o de Asia Menor, voces de filosofías, de tradiciones, de religiosos que decían, sí, creer en Cristo está bien, pero te falta algo más. Como que tú necesitabas una experiencia, un conocimiento, algo místico, algo más de parte de algún, no sé, incluso ángel, ¿no? O de un filósofo por ahí, algo más para que puedas sentirte desarrollado, por así decirlo. Y esas mismas voces hoy en día siguen. Dice, yo también creo en Cristo, pero ¿sabes qué? Necesitas hacer algo más, ¿no? ¿Sabes cuál es el secreto del éxito? Te dicen así. No es que nosotros digamos acá eso, ¿ah? Porque vienen por primera vez, no vayan a pensar que es así. Pero dicen, ¿sabes cuál es el secreto? Tienes que diezmarle al Señor. Y ese no es el secreto del éxito. Definitivamente que no. No es así. ¿O sí es así? No es así. ¿Sabes qué? Sí, Cristo todo bien, pero tienes que ayunar. Y no es que esté mal ayunar, pero el ayuno no reemplaza a Cristo. Y no es que esté mal ofrendar, pero tu ofrenda no reemplaza una vida de comunión, de confianza con Cristo. ¿Sabes qué? Yo también creo en Cristo, pero tienes que guardar el día sábado. Ahí está el secreto. Y te lo dicen así tan... que tú a veces, tal vez por eso me está yendo mal. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, mis hermanos. Pasaba en los tiempos de Pablo, de la iglesia primitiva, en los años 60, 61, más o menos después de Cristo, pasaba y sigue pasando hoy. El enemigo, lo único que ha estudiado marketing, te dice lo mismo de distinta manera, pero te dice lo mismo. Como que te hace ver que vivas un cristianismo insatisfecho. Como que no estás... Cristo no es suficiente, como que falta algo más. Les contaba aquel amigo que me decía, no, vamos a la otra iglesia, porque ahí levitan. Me decía, ¿cómo hacer eso? ¿No? Me decía que levitaban. Allá se caen las personas. Y como que tú dices, el hombre está buscando a veces esas experiencias, ¿no? Místicas, raras, y eso lo relaciona con espiritualidad, y como que comenzamos a irnos tras esas voces. Y indirectamente estamos diciendo, Cristo no es suficiente. Mis hermanos, no hay nueva revelación. Lo que tenía que haber sido revelado ya fue revelado y está aquí. El día que tú escuches a alguien decirte, yo tengo una nueva revelación de parte de Dios para tu vida, falso. No hay otro evangelio diferente. Lo que está revelado está aquí. Tómalo. Pero si de pronto viene alguien con un consejo bíblico, y ese consejo muchas veces es arrepiéntete, tómalo. Pero siempre me dicen eso. Pero tómalo. Siempre hay algo de que arrepentirnos. Siempre hay algo de que arrepentirnos. Casi todos los domingos el pastor predica lo mismo. Pero de eso es lo que trata la Biblia, mis hermanos. Cada domingo, cada mensaje siempre nos lleva a Cristo. Y siempre nos lleva a examinarnos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Pero a veces el hombre quiere escuchar cómo ser exitoso, cómo ser próspero, cómo que nos tiene que ir bien, cosas como esas. Pero eso sería un mensaje antropocéntrico, basado en lo que el hombre quiere escuchar. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y toda la Biblia es cristocéntrica.
apunta a Cristo. Y cuanto más vemos a Cristo, más vemos nuestra desgracia sin Cristo. Y eso nos tiene que hacer anhelar cada vez más, no filosofías, no pensamientos, no técnicas, no místicas, sino anhelar y valorar nuestra comunión en Cristo. Amén. Entonces, vayamos al texto. Pablo va a escribir entonces esta carta a los filipenses porque ellos estaban siendo de alguna manera atacados, ¿no? De alguna manera estaban siendo persuadidos. Los colosenses habían creído en el evangelio que se les había predicado, pero por ahí se habían metido los falsos maestros, con filosofías huecas, con religiosidad y una serie de cosas que los estaban como que engañando. Y Pablo escribe esta carta para decirle: chicos, ustedes están completos en Cristo. Y comienza Pablo diciendo, mira, verso 1 entonces dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Te has dado cuenta que en el saludo, bueno, quizás ya te parece repetitivo porque casi siempre Pablo se presenta así como apóstol de Jesucristo? Pablo tenía claro quién era él en Jesucristo. ¿Te has dado cuenta de eso? Pablo tenía claro quién era él en Jesucristo. Él era, dice, apóstol de Jesucristo. Y Pablo no lo está diciendo para vanagloriarse. No, esa no es su intención. Pablo se está identificando porque recordemos, antes Pablo también era famoso, pero era famoso como Saulo, el perseguidor de cristianos. Pero ahora Pablo está diciendo: yo soy enviado de Jesucristo, servidor de Jesucristo, mensajero de Jesucristo. De tal manera que lo que Pablo va a escribir a los hermanos que están en Colosas, aunque quizás no lo conocen de manera presencial, es muy probable, pero sí conocen su ministerio, conocen su enseñanza, lo que él les va a decir, lo que yo les voy a decir, y también nos dice Dios esta noche, que lo que se va a decir esta noche viene de parte del Señor. No viene de parte del pastor, ni tampoco del hijo Pablo, sino de parte del Señor, porque lo que se está compartiendo es la palabra de Dios. Y eso tiene que causar en nosotros entonces alerta, decir: esto que voy escuchando tengo que tomar en serio. No puedo tomarlo en poco, como algo opcional. Bueno, yo veo si lo aplico o no lo aplico. Créeme, la palabra de Dios tenemos que tomarlo en serio, entendiendo de quién viene. Entonces lo que Pablo va a escribir es de parte de Jesucristo. Y Pablo, así como él sabía quién es él en Jesucristo, también sabía quién no es él en Jesucristo. Y es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y también quiénes no somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Somos redimidos, rescatados, pecadores, perdonados por Cristo. Eso somos en Cristo. ¿Quién no somos? No somos dioses. Y ten cuidado, porque el mundo nos vende un tipo de información donde quiere hacernos ver a nosotros mismos como nuestros propios amos. Y eso es peligroso. El mundo nos va a vender un tipo de mensaje el que te quiere hacer ver a ti como tu propio dueño, el dueño de tu destino. Eso no eres. Si tú reconoces que eres siervo de Jesucristo, que eres hijo de Dios, que eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces también reconozcamos que si yo digo que soy siervo, hay un amo. ¿Y ese amo quién es? Jesucristo. Eso entonces automáticamente tiene que causar en nosotros decir: ni siquiera me pertenezco a mí mismo ya. ¿Le pertenezco a quién? A Jesucristo. Entonces, haga lo que haga, las decisiones que tome, las acciones que tome, siempre tiene que ser pensando si agrada o no agrada a Jesucristo, si está de acuerdo o no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque a veces tomamos decisiones pensando en nuestro propio agrado o nuestra propia voluntad. Cuando no teníamos a Cristo, ciertamente era así, todo era saciar nuestra carne, nuestros deseos. Pero ahora se trata de, dice que hemos sido creados por Él, por medio de Él y para Él, lo va a decir más adelante. Pero entonces Pablo tiene claro quién es Él en Jesucristo. Y también, así como tiene claro quién es Él en Jesucristo, sabe el por qué es Él un apóstol. Él no es un apóstol porque de pronto tuvo toda una preparación. Él dice por la voluntad de Dios. Y la semana pasada decíamos, ¿no? Probablemente Pablo, cuando era pequeño, por acá se le pasó que iba a estar predicando a quién? A Cristo.
ni por acá, ni por acá. Y ahora yo conozco muchos de los que están aquí y que sus vidas ya han sido transformados por el Evangelio, han sido transformados por la palabra de Dios. No me van a dejar mentir, pero cuando eran niños, ni por acá se les pasó que en algún momento Dios los iba a usar para estar predicando el Evangelio. Ni por acá. Quizás nuestros anhelos fueron otros. Y de pronto ahora Dios te tiene aquí. Y te da el privilegio de ser su hijo, su siervo, su iglesia. Bienvenidos, mis hermanos, al redil del Señor. Entonces Pablo dice, y el hermano Timoteo, ciertamente Pablo estaba acompañado de este amigo, seguidor, discípulo, hijo en la fe, llamado ¿quién? Timoteo, ¿no? Y se entiende que ellos estaban, dice, él al menos estaba todavía siendo juzgado en Roma, estaba en la cárcel aún cuando escribió esta carta. Y el verso 2 dice, nos identifica el destinatario, dice, ¿a quién es? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces él va a llamar con este término que quizás ya lo hemos visto en diferentes cartas, cómo es que Pablo se refiere. En algún momento dijo a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, y ahora está diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Quizás la mayoría ya sabe que santos no hace referencia a ese personaje con capa y una aureola acá y de pronto que pensamos que hace milagros, no. O quizás alguien que todavía recién está llegando por primera vez podría entender que santo es eso, ¿no? Nosotros entendemos que santo, a la luz de la palabra, ¿qué es? Apartado, ¿para quién? Para Cristo. Es decir, eran todas aquellas personas que habían decidido creer en Cristo, entregarle su vida a Cristo. ¿Eso has hecho tú? Yo creo que la mayoría de los que están acá ya ha entregado su vida a Cristo. Está creyendo en Cristo. Entonces, ¿sabes qué? ¿Eres un qué? Santo. No está bien capita, no, tú eres un santo. Has sido apartado para Dios. Has sido separado para Dios. Y has sido separado para Dios por gracia y misericordia. Así, al igual que Pablo. Al igual que Pablo. ¿Pablo merecía ser llamado por Dios? No, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba, por decir así, ¿no? Estaba jugando o estaba al otro lado, ¿no? Él estaba a favor de los enemigos, quienes perseguían a la iglesia. Merecimientos para que Dios lo llame no tenía. También tenía todo en contra, porque él perseguía a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, Dios lo llamó. ¿Y a qué le llamamos a esto? Misericordia. Gracia. Lo mismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Es hermoso entender, escuchar que somos santos del Señor. Pero también debemos recordar algo. No nos llamó porque de pronto Dios vio algo bueno en nosotros. Él nos llamó por gracia y misericordia. Entonces, mis hermanos, si tú ya has creído en Cristo y eres miembro de la familia del Señor, miembro del cuerpo de Cristo, todos los días debe ser una vida de agradecimiento, decir, gracias Señor, porque yo estaba lejos de ti, pero ahora ¿qué? Estoy separado para ti. Y eso trae también de alguna manera una responsabilidad, vivir conforme a ese llamado. Entendiendo esto, y pareciera que los hermanos de Colosas lo hacían. Mira, dice a los santos, y les pone algo ahí, fieles que hermanos. De alguna manera más adelante va a destacar algunas cosas más, pero pareciera que en la iglesia de Colosas había hermanos que estaban siendo fieles en el sentido que estaban con su mirada constante en Cristo. ¿Podrá decir el Señor lo mismo de Jesús Salvador? ¿Podrá decirse el Señor lo mismo de nosotros? Santos por la obra de Cristo. ¿Estaremos siendo fieles, hermanos? En el sentido de que estamos con nuestra lealtad al Señor. No estamos hablando de perfección, mis hermanos, pero sí estamos hablando de vidas que están confiando a diario en el Señor, que están dependiendo día a día del Señor. Entonces dice a los fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Es interesante porque no dice a los fieles hermanos que han conocido a Cristo, sino que están en Cristo.
Total, pastor, ¿están en Cristo o están en Colosas? ¿Cuál es el asunto? Pareciera que tienen doble posición, ¿no? Lógicamente, terrenalmente, ellos estaban ¿dónde? En Colosas. Pero espiritualmente ahora, ¿a quiénes pertenecían? A Cristo. Porque han sido separados para Cristo. Terrenalmente tú tienes una dirección, ¿no? Y te dice el delivery, te dice, mándame tu ubicación, y tú le mandas tu ubicación y no le aparece ahí en Cristo, ¿no? Sino que le aparece Naranjos, Puente Piedra, qué sé yo, donde tú vives, ¿no? Esa es tu dirección aquí en la tierra. Pero tu posición en el Señor, espiritualmente hablando, ¿está en quién? En Cristo. No sé si esta frase, te voy a parafrasear, te suena, ¿no? No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Estamos en este mundo, pero al mismo tiempo dice que no somos de este mundo. Y quizás también esto te suena, ¿no? 2 Corintios 5, 18, 19, 20, que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante de una nación, de un reino que va a otro lugar, pero no representándose a sí mismo, sino representando a esa nación, a ese lugar, a ese país de donde él viene, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos embajadores de diferentes países y ellos representan a su país y hablan a nombre de su país lo que ellos hablan aquí. Y hacen llegar la información de aquí a su país. Algo así es nosotros. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos. Allá está tu ciudadanía. Hemos sido llamados, separados para Cristo, pero todavía estamos en este mundo. Y la pregunta es, ¿por qué todavía estamos en nuestro Colosas? Bueno, o en nuestro Pachacute. Porque hay todavía un trabajo que hacer. Esa es la famosa Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Que la misión ya ha sido cumplida. El primer misionero por excelencia es Jesucristo, que fue enviado por el Padre, vino y cumplió la misión de entregar su vida sin pecado en la cruz a favor nuestro, para que todo aquel que cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuál es nuestra comisión como embajadores, como santos que están en Cristo? ¿Cuál es nuestra misión aquí en nuestro Pachacute o en nuestro Lima, Perú? Nuestra comisión es anunciar ese mensaje, anunciar lo que el misionero por excelencia, que es Jesucristo, ya ha hecho en la cruz. Y esa es nuestra misión y por eso que todavía estamos aquí, pero le pertenecemos a Cristo. De tal manera que alguien que entiende esto se da cuenta que ya no te representas a ti mismo, que las cosas que haces, donde tú te mueves, el trabajo, el negocio, la familia, ya no tanto es como para satisfacer tus deseos, sino es para satisfacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, la voluntad del Señor. Y eso es algo que como cristianos deberemos tener siempre en nuestra mente, ¿no? Ya no tanto se trata de mí, qué tanto me conviene, no me conviene, sino qué tanto esto agrada a Dios. Pregunto yo, si Pablo hubiese evaluado su ministerio por si le convenía o no le convenía, ¿hubiese ido a Roma? ¿Hubiese determinado volver a Jerusalén para que sea atado y luego ser llevado en una embarcación y terminar como un naufragio o en el naufragio? Si él hubiese calculado todo eso, no lo hubiera hecho. Si su cálculo hubiese sido me conviene, no me conviene, más bien le anticiparon, ¿no? Dice que se me fue estas hijas de este hombre, Felipe, ¿cómo se llama? Bueno, pero cuando él se está determinando a ir a Jerusalén, le anticipan como diciendo, no vayas, porque te va a pasar esto, aquello. Y él dice, con mayor razón voy. Entonces te das cuenta que las acciones, las decisiones que él tomaba, ya no tanto eran para agradarse a sí mismo, o si le convienen o no le convienen, sino que las decisiones que él tomaba eran conforme a la voluntad del que lo llamó. Y el que lo llamó lo había llamado ¿a qué? A ser un apóstol de Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas a los gentiles. Mis hermanos, tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. No es ir a la cruz, porque el único que ha ido a la cruz sin tener pecado es Jesús. Pero sí somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo está recordando a los hermanos de Colosas que ellos son santos, fieles hermanos en Cristo, y aunque están en Colosas, les da el saludo típico, ¿no? Le dicen, gracia y paz sean ¿a quién?
a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un típico saludo el que Pablo solía recordarle a su oyente, recordarle a los destinatarios que la gracia y la paz vienen de parte de ¿quién? Del Señor. Y Pablo le dice en el orden correcto, porque si no entendemos o no recibimos la gracia de Dios, no podemos estar en paz con Dios. ¿Me vas a entender? Es decir, si no hemos entendido o si no hemos creído en el Evangelio, no hemos abrazado la gracia de Dios en nuestra vida, ¿cómo puedo decir que estoy bien con Dios? Pero el ser humano invierte esto y deja el Evangelio, la gracia de Dios a un costado, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien, no he matado a nadie, no he robado a nadie. Yo creo que poniendo mis cositas buenas en la balanza y también las malas, como que estoy bien con el Señor. Como que el que necesita reconciliarse con Dios quizás es ese que de pronto ha delinquido. Como que el que necesita reconciliarse con Dios es aquel que está en algún vicio. Como que de pronto él necesita de Dios y yo no tanto, porque soy educado, soy buena gente, en Navidad por ahí hago una que otra obra social y de pronto como que no necesito de Dios. Y como que pretendo que estoy en paz con Dios, producto de mis obras. Y no es así. ¿Qué les ha dicho Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y gracia y paz, mis hermanos, aunque quizás nos parece repetitivo, pero nos recuerda, solo entendiendo la salvación por gracia, el evangelio de gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo, vamos a poder estar en paz realmente con Dios. No es por conducta, no es porque me porto bien o mal, entonces estoy en paz con Dios, entonces no necesito de Cristo. Eso es sacar a Cristo de la ecuación. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer para estar en paz con Dios. Dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios producto de nuestro pecado. Pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es interesante cómo es que Pablo desde el saludo nos está recordando a los hermanos que estaban en Colosas, cómo es que Dios ha derramado su gracia y ahora está en paz con ellos. Y esto está apuntando a algo mayor. Como que hay algo que me falta para estar bien con Dios. No, en Cristo estás completo. En Cristo estás completo. Y a eso apunta Pablo, a decirles, ¿saben qué, hermanos de Colosenses? En Cristo estás completo. Y eso es lo que Dios quiere decirnos esta noche a nosotros. En Cristo estás, ¿qué? Completo. Cristo es suficiente. No, pero pastor, por ahí tengo que hacer algo más. Quizás no es por obras. Todo lo que tú hagas que sea como agradecimiento a Dios. Y aún eso que haces no va a ser posible si no es por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tú hagas no es para comprar el favor de Dios. A veces hemos confundido como que voy a torcer la mano de Dios, como si Dios se dejara torcer la mano. Solo Cristo lo ha hecho todo. Verso 3, mis hermanos. Entonces dice Pablo, siempre orando por ustedes. Y Pablo está, bueno, esto también a mí me rompió un poquito, como dice, ¿no? La mente, en el sentido de decir, Pablo estaba en la cárcel. Y uno, bueno, nunca he tenido casi digo, la oportunidad de estar en la cárcel en el sentido preso, ¿no? O sea, estaba en la cárcel en el sentido de visita. Pero ¿te imaginas estar preso? Nunca he estado. O sea, pero Pablo, aún en esa condición, no estaba orando necesariamente solo para él, sino estaba orando para ¿quiénes? Por los hermanos. Y esto no solamente lo vemos que él oraba por Colosas, también se lo dice luego a los tesalonicenses. Y vemos que Pablo tenía una vida de oración, pero no una vida de oración egoísta, donde solamente pedía, Señor, líbrame de esta cárcel, líbrame de esta cadena, líbrame. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿sí o no? Es que tú no sabes la necesidad que estoy pasando. Estoy en la cárcel, quizás en la cárcel de la economía, que estoy en la cárcel de mis problemas en la familia, y como que eso es motivo para no orar por mi prójimo. No vemos eso en Pablo. Está en la cárcel, pero está orando por alguien más. Hermanos, si en algún momento te toca estar en un hospital, quizás espero que no en una cárcel,
Pero si toca estar en un hospital postrado, tómalo así. Ay, Dios, es una oportunidad para ponerme a orar por mis hermanos. Porque vas a disponer de tiempo. Es un buen momento para orar por alguien más. No solo por ti. Y vemos el día Pablo orando, dice, no una vez, sino que dice, siempre orando por ustedes. ¿Y qué es lo que oraba Pablo con los hermanos de Colosas? Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me parece interesante, pero lo dejo ahí, ¿eh? Dice, damos, y habla en plural. Yo sé que Timoteo no estaba preso, pero sí iba de visita. Por un momento digo, oraba junto a Timoteo probablemente, o quizás junto al soldado que iba a evangelizar, quién sabe. Porque recuerda que en la cárcel romana aquel entonces era el que lo ataban a un soldado, ¿no? Y algunos dicen a dos. Y estaba él encadenado a estos soldados, tenían una prisión domiciliaria en el que él se encontraba en este momento en Roma. Y dice, oramos a Dios. Entonces dije, ¿está con Timoteo o está con el soldado que evangelizó? ¿Orando por quiénes? Por los hermanos de Colosas, ¿no? Dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y aquí Pablo como que comienza a señalar algunas virtudes que estaban cultivando, vamos a llamarlo así, los hermanos de Colosas. ¿Qué dice? Pablo dice, ha oído de vuestra fe en Cristo. Es decir, Pablo ha escuchado de cómo es la fe de los hermanos de Colosas. Y eso me puso a pensar, la fe se escucha, la fe se evidencia, se ve. Claro, si Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. La fe, mis hermanos, la verdadera fe, se evidencia, se ve, se nota. No es el hecho nada más de decir yo también creo, sino que se ve en la vida práctica de las personas. Tú puedes notar en una persona que es una persona, un hombre o una mujer de fe, y no me refiero que cree para que se cumpla algo, sino que confía en Cristo, porque la fe del que está hablando Pablo es de la fe puesta en ¿quién? En Cristo. No es aquella fe que de pronto, oye, ese hermano sí le fea porque dijo, oró por algo y ¡pum! Se cumplió. No. He oído de vuestra fe. Se está refiriendo de la fe que ellos tenían en ¿quién? En Cristo, de la confianza, de la esperanza que ellos tenían en Cristo, de la seguridad que ellos tenían en Cristo, de la dependencia que ellos tenían de Cristo. Y eso era evidente en los hermanos de Colosas. La pregunta entonces de esta tarde o de esta noche es, ¿alguien estará viendo nuestra fe? ¿Alguien más estará notando? ¿O estará oyendo de nuestra fe? Y quisiera ser más específico con la pregunta. Las personas cercanas con los que convivimos o laboramos, ¿estarán viendo que somos hombres y mujeres de fe? ¿O de pronto están dudando? Y quisiera ser más específico todavía. Si eres padre o madre, tus hijos estarán viendo que eres un hombre o una mujer de fe. ¿Lo estarán evidenciando? ¿O están viendo quizás que vamos los domingos a la iglesia? Oh, eso sí lo ven, pastor, ya. Pero la pregunta es, ¿estarán viendo que somos hombres y mujeres de fe? Ellos lo notarán y dirán, wow, mi mamá, mi papá, ¿cómo confían en Cristo? ¿Lo estarán viendo? ¿O estarán viendo que a veces renegamos del Señor? ¿O estarán viendo que los domingos levantamos la mano o cantamos y oramos y escuchamos la palabra, pero de lunes a viernes se nos va con el Wi-Fi? ¿Te acuerdas del cristiano Wi-Fi? Que cuando está en la iglesia, al tope, ¿no? ¡Amén! Dice, ¿no? Que cada vez que termina una canción, ¡aleluya! Palma. Pero cuando ya se aleja de la iglesia, del local, llega así y señala a casa. Y la primera oportunidad explota. Y discute y se le ve la espiritualidad. Y nuestros hijos nos están viendo. Y ellos podrán decir, oh, mi papá es un hombre de fe. ¿Tú crees? Oh, mi mamá sí que es un hombre de fe. No.
Eso va a manchar de alguna manera nuestro testimonio frente a ellos. Y así nosotros sacamos nuestra Biblia y le digamos, hijito, mira, te voy a leer un Proverbios que dice todo, pero más enseña tu conducta, no una conducta de moralidad, sino tu conducta que vives la Biblia, cómo vives la Biblia, eso va a marcar más sus vidas. Y he hablado de hijos, pero también podría hablar de compañeros de trabajo. Nos relacionamos con personas que no son cristianas en el día a día. Yo creo que ¿cuántos soldados habrán pasado a ser compañeros de Pablo en sus rondas? Y definitivamente que han dicho, este hombre es un hombre de fe. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba encarcelado en Filipos? Pablo y Silas dice, cantando himnos a Dios. Y toda la cárcel, todos los presos, se aprendieron la canción. ¿Sí es el testimonio? ¿Cuál testimonio, pastor? Yo estoy acá con mi problema. En ese problema, tú puedes dar a conocer cuánto confías en el Señor. En ese problema. ¿Qué pastor? Usted me ha pasado que no estoy enfermo. En esa enfermedad, tú puedes dar testimonio cuánto confías en Dios. Cuán aferrado estás a Él. Y otro que viene con un problema menor va a decir, si este la está pasando así y lo veo, pero ahí ferviente, se va a paltear y va a volver a casa y se va a arrepentir. Creen. Porque a veces pasa eso, ¿no? Nos estamos ahí como que haciéndonos un mundo, un problema y vemos a alguien que está pasando una situación mayor, pero con su fe ferviente en el Señor. ¿Qué inspira en ti? Ánimo, y dices, wow. Y yo aquí quejándome por el recibo de luz que se ha acumulado 2 meses. Quería hacerle berrinche al Señor. Entonces, mis hermanos, la fe se evidencia. La confianza en Cristo tiene que ser evidente, tiene que notarlo a alguien más. No, yo creo en el Señor en mi intimidad. No es. En mi intimidad Dios conoce mi corazón. Por sus frutos los conoceréis, Señor. La fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Además, a la yugular. Y mira, lo otro que se notaba de los hermanos de Colosas era, y del amor que tenéis por todos los santos, por los hermanos. Y eso lo notó, o escuchó, llegó a oídos de Pablo. ¿Cómo es que estos hermanos, bueno, habrán sido cariñosos? No creo, porque la palabra amor, cariño, le queda corto a la palabra amor. La palabra amor involucra sacrificio, acción, entrega. Y los hermanos de Colosas, por lo que Pablo está escribiendo y ha escuchado, él dice, él ha oído de la fe genuina que tienen en Cristo y del amor que tienen los unos por los otros. En otras palabras, están cumpliendo el primer y segundo mandamiento, entre comillas, porque es uno solo. El amor a Dios y al prójimo. La famosa pregunta que contestó Jesús, ¿no? Señor, ¿qué mandamiento es mayor? Amarás al Señor tu Dios, Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, lo primero quizás es difícil que lo noten, porque tú no conoces mi corazón, yo en mi intimidad, en mi habitación le oro a Dios, sí, pero lo que sí puedo ver es qué tanto amas a tu prójimo, por cómo hablas, por cómo lo miras, por qué tanto tiempo le dedicas, por cómo lo tratas, por cuánto te interesa su necesidad, qué tanto obras por él. Eso se puede evidenciar. Eso se puede evidenciar. Si Juan 3:16 solo hubiese sido porque de tal manera amó Dios al mundo, es como una frase, un poema. Pero Juan 3:16 no dice eso. Dice que entregó a su Hijo unigénito. Y esa es la mayor muestra de amor. Hermanos, yo los amo, pero no oro por ustedes. Pero ¿qué tanto tiempo nos dedicamos unos a otros? Amén. Entonces, mis hermanos, la fe y el amor al prójimo era uno de los distintivos, por así, la fe en Cristo, la fe genuina y el amor al prójimo era uno de los distintivos de la iglesia de Colosas y debería de ser uno de los distintivos de Jesús Salvador. Que se evidencie. Esa persona que llega por primera vez, que encuentre un clima cálido en el sentido de una fe genuina, sincera, donde no hay formalismos, cosas como esas, sino que
que no note que es un saludo nada más, sino que aquí se vive una comunión sincera. Que somos tal como somos ahorita, lo somos en nuestros hogares y un día de semana que nos podamos encontrar. Que se note eso en el día a día. Verso 5 dice Pablo, no, sí, verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, aquí Pablo nos muestra que la esperanza que se les había, que la esperanza prometida por el Evangelio era el causante de que ellos tengan una verdadera fe y amor al prójimo. Ciertamente, el Evangelio es una esperanza que Dios nos ha dado y está en espera porque va a tener un cumplimiento cuando estemos con Él cara a cara y estemos en su presencia. Y nuestra mirada está puesta en Él y eso tiene, si realmente yo estoy creyendo en esa promesa del Señor, bueno, ya creí que soy salvo, pero también dice Juan 16 que tengo vida eterna. Pero aún no estoy con Él face to face, ¿no? Rostro a rostro, aún no estoy. Pero mientras tanto, si yo digo que he creído en esa promesa, pero mientras tanto mi manera de vivir tiene que ser confiando aquí en la tierra en Cristo y amando a mi prójimo. Y eso me debe de inspirar entonces. Ante injusticias que pueden ocurrir, dificultades, circunstancias que puedan ocurrir a mi alrededor, esa esperanza que yo tengo de que esto de aquí es temporal, entonces debe empujarme a mí a mostrar que yo confío en lo que Cristo me ha dicho, en lo que Cristo me ha prometido, y por ende también eso se debe reflejar en mi amor al prójimo. Verso 6, mis hermanos, avanzamos, dice: que ha llegado hasta vosotros, viene desde atrás, ¿no? De la cual ya habéis oído por la palabra de verdad, dice, del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y Pablo le está diciendo que a ellos ya ha llegado el Evangelio. Los hermanos de Colosas ya conocen el Evangelio, conocen la persona y la obra preciosa de Cristo. Ya ha llegado este Evangelio que no ha sido prometido solo a los judíos, sino también a los gentiles, que eran ellos, y a todo el mundo. Y por cierto, ha llegado a nosotros, por eso estamos aquí sentados. Tomó años, casi 2000 años quizás, un poco menos. Pero la promesa de Jesús de que su Evangelio, de que su mensaje iba a llegar a todo el mundo, está siendo cumplido. Y el resultado de eso es tu vida aquí presente, escuchando el Evangelio. No estás escuchando cualquier sermón, o no estás escuchando una clase de coach, no, estás escuchando el Evangelio. Y ese Evangelio ha transformado tu vida y está transformando tu vida. Ha llegado a ti. Así como había llegado a los hermanos que estaban en Colosas, ¿no? Y tiene que llegar a todo el mundo. Y la pregunta siempre es, ¿y a través de quién llegará a todo el mundo? ¿De los ángeles será? ¿De los ovnis? No, de una nube en el cielo. No, es a través de ti y de mí. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, con nuestra esperanza puesta en Cristo, un amor al prójimo, con naturalidad, vamos a transmitir el Evangelio y va a llegar a más personas. Y de alguna manera ahí es donde voy a entender que aunque ya estoy en Cristo, aún estoy en Colosas, aún estoy en Pachacute, porque hay una misión que cumplir, porque el Evangelio ha sido prometido ¿para quién? Para todo el mundo. Y aquí es interesante cuando dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. El verdadero Evangelio entonces dice que debe crecer y llevar ¿qué? Fruto en nosotros, ¿no? Cuando ves a alguien después de tiempo y de pronto era así y de pronto ya lo ves así, es notorio, ¿no? Cuando hay un crecimiento. O sea, todo crecimiento siempre es notorio, ¿no? Todo crecimiento es notorio. Entonces la pregunta es, ¿has notado que estás creciendo en las cosas del Señor? ¿O estamos igual que hace unos años atrás? Y no hablo de un crecimiento para decir, uy, ahora estoy en otro rango, otro level. No voy por ahí. Sino de crecimiento en el sentido de madurez, de confianza en el Señor.
Estoy creciendo en el conocimiento y en la práctica de su palabra. Es cierto, al inicio metemos la pata cuántas veces y lo seguimos metiendo. Pero también al mismo tiempo el crecimiento se tiene que evidenciar, mis hermanos. El autor de Hebreos, ¿te acuerdas cómo exhortó a aquellos bebés espirituales? Le dijo, ya tengo que darles alimento sólido y todavía tengo que darles leche espiritual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya habiendo ser ustedes maestros, están como niños. Y entonces, mis hermanos, nuestra verdadera fe en Cristo, si realmente hemos recibido el Evangelio, eso realmente tiene que tener crecimiento en nuestra vida. Y el primero que va a notar ese crecimiento es el que está a tu alrededor, tu familia, tu círculo más cercano. Luego lo va a tener que notar la iglesia. Y también nos habla este pasaje de que crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Antes de eso dice, y lleva fruto, que crece, y además dice que lleva fruto. Nuevamente, esto me lleva a pensar en Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero no es una obra hecha por hombres, es una obra como resultado de la asistencia del Espíritu Santo en la dependencia que tenemos como cristianos, decir, Señor, ayúdame todos los días, ayúdame a vivir conforme a tu Evangelio. Entonces, y por lo general te has preguntado algo, ¿qué planta da fruto y come su propio fruto? No conozco hasta ahorita un manzano que coma su propia manzana. Todo fruto siempre es de bendición para alguien más. ¿Está siendo de bendición para alguien más? Si ya creemos en el Evangelio, al igual que los hermanos de Colosas, si nuestra fe es genuina y decimos tener amor por el prójimo, la pregunta es, ¿estoy creciendo en las cosas del Señor y estoy evidenciando frutos como resultado de la asistencia del Espíritu Santo, de esa comunión que tengo con Él? ¿Se estará evidenciando, estará siendo de bendición para alguien más? O decía alguien, o todavía estamos siendo cristianos consumidores. Debemos ser cristianos consumidores, sí, consumidores de Cristo. Pero también al mismo tiempo tenemos que ser útiles en las manos del Señor. Personas que están dispuestas a dar su tiempo, su afecto, su consejo a alguien más. Esa labor, mis hermanos, no es solo del pastor o de algunos líderes. Todos podemos dar frutos en Cristo, porque todos tenemos la misma asistencia del Espíritu Santo, porque todos hemos escuchado el mismo Evangelio y somos llamados. Entonces el verso 7 dice, y como no habéis aprendido, dice, ¿de quién? ¿Y cómo lo habéis? Todo esto ellos lo han aprendido en el conocimiento conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De parte de quién lo habían aprendido ellos? De Epafras, ¿no? Nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Y quizás es la primera vez que escuchamos el nombre de Epafras en este libro. Quizás todos de alguna manera escuchamos la palabra Pablo, y ya un cristiano que tiene unos meses, unos años en el Señor, escucha Pablo y quiere ser Pablo, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ser como Pablo? Y pensamos que Dios solo usa Pablos. Pero ¿sabes? El Señor también usa Epafras. Epafras, por cómo Pablo estaba hablando, era un consiervo, lo llama Pablo. Consiervo significa que también es siervo y que ambos tienen un mismo amo. ¿Y ese amo quién es? Cristo. Y ese Epafras también sirve a Cristo. Y el poder no viene del siervo, viene de parte del amo. ¿Y ese amo quién es? Cristo. Y ese amo que es Cristo, así como usó a Pablo, también usó a Epafras. Y Epafras dice, consiervo amado, que es un fiel ¿qué? Ministro de Cristo para con ustedes. Epafras cumplió su llamado para con los hermanos que estaban en Colosas. Mis hermanos, hace un momento te decía, no esperes ser pastor para decirle así, Dios me ha llamado a una obra. No, una vida, 2 vidas, 3 amigos, un familiar, para los cuales Dios te use para administrar sus vidas. Eso es servir al Señor. Así sea uno en un año. Eso es servir al Señor.
el Señor no solo usa a Pablo, también usa Epafras. Epafras cumplió su llamado fielmente al Señor en este lugar llamado Colosas. Quizás tú tienes un lugar, una familia, donde también cumplir tu llamado. En este lugar, en esta localidad, ahora mismo, ¿no? En Santa Rosa, vamos cada 2 domingos y hay un lugar donde los que están viendo continuamente se dan cuenta que hay, muchas gracias, que hay mucha necesidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Los hermanos tienen muchas interrogantes porque tanta información se les reciben a veces de diversos, voy a decirlo así, no quisiera llamarle ni siquiera iglesias, sino de diversas sectas por ahí que los confunden y ellos tienen preguntas sinceras en realidad. Que para nosotros quizás decimos, no, pero mira, que esos son mormones, esos son testigos de Jehová, esos son adventistas. Nosotros como que podríamos rápidamente quizás identificarlo, pero ellos no. Pero ellos están necesitando. Entonces, ¿qué nos muestra ahí el Señor? Que están necesitando de Epafras. Personas que vayan y cumplan fielmente su llamado para con ellos. Mis hermanos, aquí mismo cada vez hay personas nuevas. Y Dios está necesitando Epafras que cumplan su llamado y ministren esas vidas. No se llama el pastor. O sea, ya usted así nos lo está mandando, ¿no? No, mis hermanos, no es que se lo esté mandando, sino que cuando lo hagan vas a ver que es un privilegio poder hacerlo. Vas a ver que es un privilegio. Y que acá unos años puedas decir, el hermano tal pueda decir, el hermano Pepito puede decir, cuando yo comencé en las cosas del Señor, tal hermano me animó, me visitó, me discipuló, siempre estuvo ahí, oró por mí. Entonces, esas cosas marcan. De los primeros años de cristiano, no necesariamente me acuerdo del pastor que predicó o pastoreaba aquella vez en la iglesia donde yo comencé a congregar. Me acuerdo de dos quizás nombres que no necesariamente eran pastores, pero eran hermanos fieles, Epafras, que cumplieron su llamado. Uno de ellos es, a quienes ustedes conocen, el pastor Santos, que aquel entonces no era pastor. Era un hermano en la iglesia, pero Dios lo usó para ministrar mi vida. Mis hermanos, Dios puede usar tu vida para ministrar la vida de alguien más. Seamos como Epafras. No esperes ser todavía un Pablo. A veces estamos esperando ese encuentro místico con el Señor ahí que se aparece y me dice que te he llamado para que vayas a las naciones y estamos esperando eso cuando ahí el Señor te está poniendo vidas para que tú puedas ministrar, aconsejar, acompañar, orar, interesarte. Está poniendo, y ni siquiera estoy hablando de aquí, sino quizás en el trabajo, entre tu familia, ahí. Entonces, sé un Epafras. No esperes ser famoso como Pablo todavía para recién decir soy siervo del Señor. Pablo dice, mi consiervo Epafras, fiel ¿qué? Ministro. Fiel ministro de Jesucristo. Continúa, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y Epafras también tenía un buen, voy a decirlo, ¿no? Tenía un buen concepto de los hermanos de Colosas. Y le había contado a Pablo cómo es que ellos amaban a Pablo, ¿no? Que quizás no necesariamente lo conocieron en persona. O quizás había unos cuantos que lo conocieron en la escuela de Éfeso. ¿Quién sabe? Pero también Epafras ha sido un mensajero fiel que ha llevado este afecto que la iglesia tenía hacia Pablo. Lo ha llevado y le ha dicho a Pablo, Pablo, la iglesia te ama. La iglesia está agradecido por cómo has sido fiel para con el Señor. Y ha llevado ese mensaje, ¿no? Verso 9 dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, nuevamente hablando en plural, desde el día que lo oímos, Pablo al oír todo esto de los hermanos de Colosas, mira, cuando tú oyes que alguien está bien, por lo general nos hacemos esta idea, ¿no? Si yo escucho que alguien está pasándola mal, oro, ¿no es cierto? Voy a orar, oye, dice que está enfermado, o dice que está en problemas, oye, dice que está en deudas, hay que orar por el hermano o por la hermana. Normalmente reaccionamos así, ¿no es cierto? Pero oras cuando te enteras que alguien está bien. Por lo general no lo hacemos, pero deberíamos de hacerlo. Pablo se ha enterado que los colosenses están teniendo una fe sincera en Jesucristo, que están amando al prójimo y todo lo demás.
Pero eso no significa que ellos eran perfectos. Recuerda que había un peligro, la falsa doctrina, ¿no? Las falsas filosofías. Entonces Pablo ve la necesidad de seguir orando. No dice, no, ya, los colosenses la están pasando bien, ¿saben qué? Quiero que me urge más orar por los corintios. No. Pablo dice, por lo cual también nosotros, después de haber recibido toda esa información que dice, desde el día que lo oímos aquí en Epafras, no cesamos de orar. ¿Por quién? Por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo ora para que los hermanos de Colosenses conozcan más todavía a Cristo. No conozcan otros pensamientos, no es que conozcan otras enseñanzas, no, que complementen el Evangelio, no, que conozcan más todavía de Cristo. Ese es el detalle. Pablo no está orando diciendo, oye, Cristo parece que no es suficiente, hay que orar para que a ver si van un par de coach y les motiva. No. Pablo dice, no cesamos de orar para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. No está orando para que los hermanos de Colosas se llenen de filosofías o de sabiduría de hombres. Está orando para que los hermanos conozcan cada vez más todavía de Cristo. ¿Y eso dónde está, mis hermanos? Aquí. ¿Quieres conocer más de Cristo? ¿Quieres conocer más a tu Señor? No lo vas a encontrar en Netflix. No está ahí. A no ser que entres a los estudios de verso a verso al YouTube, ¿no? Porque hablamos de Cristo, no, aquí. ¿Quieres conocer más de Cristo, mis hermanos? Está aquí. Como iglesia tratamos todo lo que se enseña los días jueves, los días sábados, los días domingos, parten de aquí. Vas a escuchar esto. Estudio de verso a verso el libro de tal. Estamos estudiando Ruth y hablamos de Cristo. ¿Te damos cuenta de eso? Estamos estudiando los jueces y hablamos de Cristo. Estamos estudiando ahora Colosenses y seguimos hablando de Cristo. Hemos estado hablando de Hebreos, del libro de Hebreos, que hemos terminado el día de ayer. ¿Y estamos hablando de qué? De Cristo. Entonces, como iglesia, de alguna manera vemos la importancia de conocer cada vez más a Cristo y no a conocer a ese Cristo de Hollywood que de pronto lo hemos visto por película y pensamos que es un hombre bueno. La mejor manera de conocer de Cristo y conocer a Cristo es aquí. Dice que toda la Escritura habla de Él. Desde Moisés hasta los profetas. ¿Y por qué no decir también los evangelios? Y las cartas pastorales. ¿Hablan de quién? De Cristo. Entonces, mi hermano, yo te animo. ¿Quieres conocer más a Cristo? Amén. Aquí está. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, lo tenemos en pantalla, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, ¿qué dice? En lugar oscuro. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo donde cada quien tiene su propia verdad, en un mundo donde cada quien tiene su propia ideología, su manera de pensar, en un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Desde la política, la economía, la seguridad, todo. ¿Dónde me hablamos? Me voy a pasar el noticiero. Todo da miedo ya prácticamente hoy en día. Vivimos en un mundo caído, de pecado, de maldad. Vemos el noticiero, extorsión, abuso, maltrato, tantas cosas. Feminicidios, tantas cosas, homicidios. No, eso es un mundo oscuro. Ya no sabemos a quién creer, incluso, ¿sí o no? Ves en internet que este noticiero dice una cosa, el otro dice otra cosa, este predicador dice una cosa, el otro dice otra cosa, ¿sabes qué? Entonces, pero aquí, esta es una antorcha que alumbra. No en vano dijo el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Y continúa diciendo Pedro en su carta, dice, que dice, bien estar, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, la que tienes ahí en tus manos, es de interpretación privada, porque nunca la profecía que tienes aquí en tus manos, que está escrito, de la cual dice, de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
aunque lleva el título, dice Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, sí, pero no fue por voluntad de Pablo. No es porque a Pablo se le ocurrió, sino que dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino ¿por qué? Porque los santos hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, el que tú menciones, esos santos hombres de Dios, esos apartados por Dios dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día podemos decir, esta es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay engaño. En la palabra de Dios no hay oscuridad. Por eso que la palabra de Dios es nuestra antorcha. ¿Quieres conocer más a Cristo, mis hermanos? Aquí está lo que Dios ha provisto. La espada del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Según de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura, eso quizás muchos lo saben ya incluso de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el cristiano, no el inconverso, ¿sí? Para el inconverso está también la palabra de Dios, pero para que se arrepiente y venga a Cristo. Pero tú ya has venido a Cristo. Pero la palabra de Dios entonces sigue siendo útil. ¿Para qué dice? Es útil para enseñarte, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo, tú, el hombre de Dios, tú, yo o tú, sea ¿qué? Perfecto. Esta palabra es maduro. Sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es chévere cuando escuchamos un mensaje y nos dice, hermanos, hemos sido llamados a cumplir la gran comisión y a ir al mundo y predicar el evangelio. Entonces, sí, a veces te emocionas y te llenas, sí, pero no puedes hacerlo aislado de la palabra de Dios. Tiene que ser de la mano la palabra de Dios. El que va a transformar el mundo no eres tú, es Dios a través de su palabra. Nosotros vamos a ser esos instrumentos, esos recipientes, nada más. Nosotros somos como esos reflectores que están en las pistas cuando hay neblina y te vas de viaje quizás al norte y viene el carro y alumbra y se iluminan los reflectores. Esos reflectores no tienen luz propia. Tú no tienes luz propia, yo tampoco. Pero si estamos siendo iluminados por Cristo, Cristo nos va a usar para encaminar a otros. ¿A quién? A Cristo, que es la verdadera luz. Pero eso va a ser en la medida que, mis hermanos, también nosotros nos dejemos instruir por la palabra de Dios. Y volviendo al verso 10 entonces ya de Colosenses, dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Es interesante, le dice, ¿no? Que Pablo ora para que ellos conozcan más a Cristo conforme la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para que anden, vivan, es esto, ¿no? Vivan, la cumplan, no solamente conozcan. Entonces no se trata solamente entonces de conocer y ser estudiosos de la palabra de Dios. No tiene nada de malo ser estudiosos de la palabra de Dios, pero si no lo vivo, me he convertido en un intelectual de la palabra de Dios. La palabra, estudiar la palabra de Dios tiene un lugar. Pero si yo no lo estoy viviendo, de nada sirve. Y no puedo pretender vivir conforme a la voluntad de Dios si yo cierro esta palabra de Dios. Las dos cosas se complementan. Entonces necesito profundizar, pasar tiempo en la palabra de Dios, de manera personal y también con mi iglesia. Las plataformas, mis hermanos, están ahí. Días martes, oración y devocional. Días jueves, estudio de verso a verso. Los días sábados, estudio del Instituto Bíblico. Los días domingos, bienvenido a este lugar porque siempre se va a enseñar la palabra de Dios. Y el día que tú vengas y de pronto se esté enseñando cualquier otra cosa, ¿sabes qué? Rapidísimo, retírate de este lugar porque habrá perdido su propósito. Y oramos para que eso no suceda, por cierto. Pero cada vez que vienes a este lugar, lo que vas a escuchar es palabra de Dios. Amén. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿qué? En todo, llevando fruto, en toda buena obra y, nuevamente, ¿te das cuenta? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es como que algo así, ¿no? Como que un círculo, ¿no? Que cada vez profundizo más, profundizo más, lo conozco más. Hay una manera de conocer a Cristo de una manera teórica, yendo a su palabra.
pero si no lo experimento en mi vida, no voy a conocer a ese Cristo. Necesito pasar tiempo en la palabra, pero también vivir la palabra. Y voy entonces a percibir, voy a conocer cada vez más a Cristo. Con esto termino. Juan 15, 7 al 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero les ha dicho antes de eso: permanezcan en mí y mis palabras en vosotros. Es como algo recíproco, ¿no? Si yo digo que estoy permaneciendo en Cristo, entonces su palabra tiene que estar permaneciendo en mí. No puedo decir que estoy permaneciendo en Cristo, pero su palabra está ahí polveándose toda la semana. Entonces algo está pasando. Quizás me estoy autoengañando. Y el verso 11 entonces dice: fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Finalmente Pablo termina esta porción diciéndoles, ¿no? Fortalezcanse con todo el poder. ¿Poder de quién? De Dios. Es el mismo poder, mis hermanos, que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que inspiró a Pablo a cumplir su misión. Ese mismo poder hoy en día ha sido ofrecido para nosotros. Ese mismo Santo Espíritu, dice, habita en nosotros. Hemos sido sellados por ese Santo Espíritu. Y ese poder es el que de alguna manera está ahí. Pero a veces no hacemos uso de ese poder porque recurrimos a nuestro propio poder. Pero Pablo, yo creo que encontró una manera como percibir el poder de Dios cuando él reconoció su debilidad. Cuando él reconoció que en sus fuerzas no va a poder. Entonces, una manera de percibir el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios es reconociendo que somos débiles y que nosotros en nuestras fuerzas no vamos a llegar tan lejos. Menos vamos a llegar a cumplir la voluntad de Dios. Porque fracasaremos como fracasaron muchos de los judíos, que quisieron en sus fuerzas cumplir los mandamientos y no alcanzaron. Entonces, ¿cuál es el, no quiero decir el secreto, pero cuál es entonces el orden? Yo rendirme y decir: Señor, estoy aquí. Y todos los días, eso es de todos los días: Señor, no puedo. Soy débil. Pero sé al mismo tiempo que tú me has sellado con tu Santo Espíritu y que tu Espíritu sí tiene poder para transformar primero mi vida, primero para yo mismo erradicar mis temores, mis pecados, mis errores. ¿Cómo puedo pretender servirte si yo mismo no puedo con mis propios temores? Me rindo al Señor. Y mis hermanos termina diciendo, ¿no? Para toda paciencia y longanimidad. Paciencia es como que para ser pacientes en las cosas del Señor. Las cosas del Señor no se dan de la noche a la mañana, los cambios no se dan de noche a la mañana, la lucha sigue muchas veces, pero tenemos que ser perseverantes. Longanimidad habla de que seamos perseverantes justamente. Esto no es de un día, hoy día le serví al Señor, mañana ya no, mañana vacaciones, no, es de todos los días. Hoy día sí, realmente amé a mi prójimo, mañana me voy de vacaciones y la malogro. Hoy día estuve confiado en el Señor a pesar de los problemas en el trabajo y mañana también necesitas seguir confiado. Necesitas seguir rindiéndote al Señor. Entonces, mis hermanos, el poder que Dios nos da no es para hacer cosas necesariamente extraordinarias, como a veces se nos ha vendido eso, ¿no? No es tanto como para hacer caer al piso, hacer volar personas, no tanto es así. Cuando el Señor ofreció su poder, dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1, verso 8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder. ¿Pero para qué? Para ser testigos. El poder que Dios nos da es para dar testimonio de Cristo. No tanto es para decirle, oye, este monte que pase de acá para allá y que todo. No. Es para poder justamente manifestar a Cristo aún en medio del problema, aún en medio de la cárcel. No me refiero a la cárcel literal, sino en medio del problema que de pronto te está encarcelando. Aún en medio de eso, el Señor ha prometido su Santo Espíritu para que tú puedas